video de la señora esta bailando, no lo había visto. Te digo sinceramente que la realidad supera la ficción. Mm. Yo creo que es importante dar dos puntos de, de contexto, Darío. Y gracias y disculpa que entré de esta forma bruta, pero es que la No, señora, no, está de verdad, perfecto. estos espectáculos, de verdad, a mí me descomponen. Viera además a la señora pidiendo la libertad de su esposa, al niño pidiendo la libertad de su papá, mientras la secuestradora está ahí bailando muy tranquila en la cercanía. Fíjate lo siguiente, primer punto, la cárcel de Yare fue la cárcel donde estuvo preso Hugo Chávez cuando dio el golpe de Estado del año 92. Mm. Ya por ahí tenemos un contexto. Cuando Hugo Chávez estuvo preso en la cárcel de Yare, se le permitían inclusive visitas de prostitutas. Ahí habían festines. Los propios delincuentes, como Diosdado Cabello, que estuvieron presos con él, narran cómo dentro de los pañales de su hijo menor ingresaban armas al penal de Yare. Tuvieron todas las libertades, daban entrevistas, mandaban cartas, recibían, conspiraban. Estando en la cárcel, fueron capaces de organizar el segundo golpe de Estado del año 92. Estamos hablando entonces de que las condiciones carcelarias que había en Venezuela, si bien tenían todas las mismas problemáticas que tenemos en toda Hispanoamérica, de las que disfrutó Hugo Chávez distan mucho de las que se disfrutan en el día de hoy. En segundo lugar, el comunicado que lanza el narcorrégimen o lo que va quedando de él después de tanta acción, indica que es una riña entre privados de libertad, porque el chavismo ha inventado una neolengua donde no existen los presos, Mm. sino privados de libertad. Una cosa, unos eufemismos maravillosos que estos tipos han creado para esconder su propia estulticia. Pero además de esto, el gran punto es el siguiente. Si ellos han dicho si ellos dicen tener el control completo del país, si ellos han dicho que han reformado el sistema carcelario convirtiéndolo en el mejor sistema carcelario del mundo, porque hay unos presos armados matándose entre ellos. Mm. En segundo lugar, es mentira que esto es un motín. No hay un motín. Hay lo que hay es una toma de control de una banda y otra banda, porque las cárceles venezolanas están capturadas por bandas delictivas afiliadas al chavismo, son sucursales del chavismo, de esa organización criminal, con los famosos pranes, que no son otra cosa que los capos de las cárceles. Mm. ¿Qué pasa? Que ha caído tanto capo arriba que tiene a sus pequeños capos en las cárceles manejando los negocios de la droga, los negocios del secuestro, de la extorsión, del robo de vehículos, etcétera. Han caído tantos capos, incluyendo el capo mayor que fue Nicolás, que hay más de un capo en esa cárcel que se quedó sin jefe. Por lo tanto, los capos que quedan están tomando en control de las organizaciones dentro de las cárceles. Eso es lo que está pasando. Y no porque yo tenga información privilegiada. No, no, no. Es que eso es lo que ha pasado siempre. Es que estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es que estamos acostumbrados a que las cárceles venezolanas sean el centro del delito y donde los únicos que están presos de verdad son los presos políticos, reprimidos por los capos delincuentes al servicio del chavismo. Que los casos y las narraciones son horribles, son espantosas. Yo me imagino que estos grandes luchadores por los derechos humanos que durante décadas han estado hablando de los horribles crímenes cometidos en contra de la izquierda en Argentina, en Uruguay, en Chile y en el resto de Hispanoamérica, deben estar al tanto de lo que está ocurriendo con estos presos en Venezuela. Mm. Yo me imagino que va a haber un escándalo y que va a haber una gran concentración exigiendo la libertad de un argentino en manos de la dictadura venezolana. Lamentablemente no, Daniel, Yo ¿eh? me imagino que va a haber Mm. una indignación por parte de los organismos de derechos humanos viendo esta situación, donde el régimen se encarga de sacar un simple comunicado. Bueno, hay una riña y hubo 5 muertos, como si estamos hablando de cualquier cosa, mientras la señora que supuestamente está, la fantástica Delcy, está bailando con uno encapuchado. Yo te digo sinceramente que esto ya alcanza unos ribetes de tragicomedia de tal magnitud que uno no sabe si de verdad todo esto es un chiste, que en algún momento va a salir alguien a decirnos que esto es cámara escondida. Porque a veces uno no comprende la magnitud de la ruindad que esta gente tiene, de la capacidad de descender al plano más bajo, teniendo a la gente, a todos estos presos secuestrados. Hay gente a la que liberaron, me enteré hoy, gente a la que liberaron ya, lo sacaron de la cárcel, mejor dicho,
pero después de estar en su casa les negaron la amnistía. Es decir, los liberaron sin amnistía y después que están en su casa les niegan la amnistía, como recordándoles que van a seguir presos si se portan mal. El caso del abogado Perkin Rocha, que sigue detenido en su casa con un grillete electrónico. O sea, la cantidad de casos que estamos viendo son de tal magnitud que uno de verdad se pregunta si esta gente entendió que el 3 de enero su juego se les acabó. Pareciera que no. Ahora, dos cosas, ¿no? Primero, porque lo mencionabas, ¿no? ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? Que hay, por supuesto, gente que viene luchando por los derechos humanos en Venezuela y que ha dejado la vida en esto, y esto es fuera de discusión, pero digo, los organismos internacionales, y ahí hay que hacer un punto para los argentinos. Ha sido patético el papel de los organismos de derechos humanos argentinos, que habiendo tenido Argentina una de las dictaduras más brutales de los 70, demostró que el problema no era la violación de los derechos humanos, el problema era que atacaran a gente de izquierda. En su concepción, evidentemente, el problema era ese, porque no han dicho una palabra en todo el proceso venezolano, lamentablemente. Son otros grupos nuevos de derechos humanos que han surgido, afortunadamente, que sí están denunciando esto. Ahora, por la simple y sencilla razón, querido Darío, sí, que para la izquierda, cuando están en el poder, cuando ellos están en el poder, la violencia es el arma de los que no tienen la razón porque se ejerce contra ellos. Pero cuando ellos están en la acera de enfrente, la violencia es la partera de la historia. Y por eso es que estamos donde estamos. Cuando nosotros vemos a estos tipos intentando posicionar un discurso de que ellos son los defensores de la paz, esa es la nueva tendencia de la izquierda internacional. Que ellos son los defensores de la paz y que los demás son los defensores de la guerra, me pregunto yo, ¿por qué Sánchez, Lula, razón Maduro, ¿no? no Lo hay? vimos. ¿Cómo? Digo, lo vimos en España, Sánchez, Lula, que fueron a defender a Cuba, básicamente, al régimen cubano. A defender la paz, a defender a un régimen que además de eso tiene todo. Fíjate que hay un estudio que hizo en su momento Carlos Alberto Montanero, un artículo muy bueno que escribió, donde él revisó las cuentas nacionales de Cuba en aquel momento. Y revisando las cuentas nacionales de Cuba, se encontró que Cuba ingresaba cerca de $100 millones en venta de productos biológicos. Y cuando le metió el ojo a esa cifra, resulta ser que la mayoría de esas exportaciones eran a países como Brasil, para la industria de la medicina y la industria de la biomedicina, y que era lo que vendía Cuba en aquel entonces era plasma, sangre, órganos, tejidos humanos. En Cuba estaba en aquel momento, no sé si todavía sigue, había una obligación de donar sangre cada cierto tiempo. Es decir, el castrismo prácticamente estaba viviendo el vampirismo, vendiéndole $100 millones a las cuentas nacionales con Lula en el poder. Lula debe ser el hombre más pérfido que hemos tenido en nuestro continente en todos estos años. Un hombre que se ha puesto al servicio de las peores causas. Un hombre y ahí volvemos al asunto, unos tipos que cuando estaban en la acera de enfrente, fuera del poder, bueno, blandían y gritaban en contra de las injusticias. Y al llegar al poder se convirtieron en cómplices de la injusticia. Lamentable. ¿Qué estás viendo de lo que fue un proceso entre el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez anuncia en esa conferencia de prensa que iban a empezar a liberar presos políticos, ¿sí? Los primeros días de marzo, cuando hubo 400 liberados, más o menos, escarcelados, habría que decir, porque es la palabra más precisa para definirlo, ese proceso que parecía muy rápido, claramente está estancado desde hace más de un mes. ¿Qué pasó? Bueno, el proceso está estancado por la simple y sencilla razón de que nunca hubo intención de permitir la libertad de los que están detenidos. Y en segundo lugar, porque para horror de Venezuela, hay presos que son propiedad privada de ciertos capos y esos capos no han caído. Yo tengo no la certeza, pero sí la sospecha de que los presos que fueron escarcelados eran presos de Nicolás, de Cilia y de algún otro caído en desgracia. Y que los que quedan son los presos de Delcy, son los presos de Jorge, son los presos de Diosdado. Eso podría ser una forma de verla, y los presos de Tarek William Saab, que fue definitivamente excluido de la Fiscalía General del Régimen. Además de eso, vemos otra situación. Hace cosa de 2 o 3 semanas se nombró una nueva defensora del pueblo. Lleva 3 semanas de silencio. Una señora que declaraba un día sí y un día no en los medios al servicio de la agenda propagandística del régimen, asumió el cargo y no lo hemos escuchado la voz más nunca.
no ha salido a reunirse con los familiares de los presos políticos, no ha salido a reunirse con los familiares de todos los jóvenes asesinados durante todos estos años en manos del chavismo, no ha salido a reunirse, por ejemplo, con la señora Beatriz Marino, que acaba de denunciar ya 7 años de desaparición de su hijo Hugo Marino en manos del DGCIN sin saber dónde demonios se encuentra. Es decir, estamos hablando de que lo que ha ocurrido desde el 8 de enero para acá, y esa es tu pregunta, es que han disfrazado con escarcelaciones de un cuarto de los detenidos, han disfrazado la impunidad y la sevicia que hay en contra de los presos políticos. No se han acabado los presos políticos, sigue habiendo presos políticos, porque mientras quede un civil o un militar preso, con las excusas distintas que pueda poner, estamos hablando sin duda alguna, de una reiteración de la violación de los derechos humanos con la figura nefasta de los presos políticos, con la ausencia, además, de una seguridad jurídica que le permita al excarcelado saber que no va a ser detenido de nuevo. Porque eso es lo que te dicen todos los encarcelados. Cuando se supone que los tienen en libertad plena y los medios de comunicación se les acercan para escuchar su relato, dicen, mira, yo no quiero hablar porque no quiero que me vuelvan a meter preso. Es decir, ellos saben que pueden ser encarcelados de nuevo. Entonces aquí no estamos hablando de una libertad plena. Aquí no estamos hablando ni siquiera de excarcelaciones. Estamos hablando de que los 400 que fueron excarcelados en realidad fueron trasladados de celda, porque Venezuela entera es una cárcel. Daniel, hablábamos la semana pasada de lo que iba a ser la gira de María Corina Machado por España. Hubo imágenes muy fuertes, obviamente, declaraciones fuertes, decisiones de no juntarse con Sánchez, declaraciones sobre el gobierno de Sánchez, la verdad masivo el acto que se hizo en la Puerta del Sol. Está en este momento reunida con Luis Montenegro, el primer ministro de Portugal. ¿Qué estás viendo? Pero ¿qué vi? Porque estuve allí. Mira, vi mucha alegría de la comunidad de venezolanos. Fue un fin de semana verdaderamente interesante para los venezolanos en Madrid en particular. Vi algunas frustraciones por cosas que quizás escapan de la propia voluntad de María Corina Machado, como lo es, por ejemplo, el tener frente a unas necesidades locales de la comunidad de venezolanos en Madrid, tener un discurso quizás más global, hablando de elecciones ya, cuando en efecto la gente sí quisiera tener un proceso electoral serio, seguro, confiable y transparente, pero mientras tanto va pasando el tiempo y esos venezolanos en España están enfrentados a todo lo que significa el tema de las restricciones migratorias, el tema del estatus, el tema del día a día, etcétera, etcétera. El que no haya habido, esa fue la frustración quizás que yo más vi, que no se viera reflejado en lo que le estaba pasando a los venezolanos en Madrid, y eso probablemente no se culpa de María Corina Machado, sino de la ausencia, y esto se vio tanto en España como en Italia y en Francia, la ausencia de un liderazgo de la diáspora local organizado en función de las necesidades de cada uno de los venezolanos que se encuentran allí. Por eso es que hay reclamos con respecto a la gente que no se invitó a la reunión en Francia, en Italia y en la propia Madrid. Sin embargo, debo decir que en Madrid ocurrió algo muy interesante. Número uno, que María Corina Machado fue invitada a un foro muy importante, que es el Fórum Europa, donde le correspondió hablar del tema económico y del entorno económico y político del país, ahora y en el futuro. Yo estuve allí invitado, escuché sus palabras, y me pareció que para el auditorio que tenía, tuvo un discurso del cual los que fueron invitados, fundamentalmente ejecutivos de empresas basadas en España y españolas, salieron, no digamos que contentos, pero sí satisfechos con haber escuchado un liderazgo distinto al que puede ser las babosadas a las cuales están acostumbradas por parte del chavismo. Por el otro lado, hubo una reunión que para mí fue la más importante, y por supuesto sigue siendo mi opinión, que fue la reunión con los familiares de las víctimas del régimen. Esa reunión fue muy importante, quizás no fue tan difundida, quizás es mejor así que no haya sido tan difundida, pero más que una reunión, fue una conversación de María Corina Machado con familiares de víctimas, con el amigo más cercano del combatiente Oscar Pérez, con madres y padres de jóvenes asesinados en las protestas, con presos políticos liberados, y eso permitió que María Corina Machado no solamente escuchara el parecer de estas personas, sino lo más importante aún, que muchas personas que no habían sido escuchadas nunca por la dirigencia política, en esta ocasión pudieran expresarse y por lo menos sacarse de adentro las frustraciones que tiene frente al miedo de que se olviden los casos de sus familiares asesinados. A mí esa reunión me pareció muy importante. Sin embargo, lamento muchísimo que la gira haya tenido un tinte electoralista sin mostrar un ápice de organización de la diáspora.
Me parece que es equivocado el andar diciendo elecciones ya, elecciones ya, elecciones ya, intentando vender además que las elecciones son mañana, pasado mañana o en diciembre, sin que se tenga una ruta clara establecida y una exigencia puesta en el papel de 4, 5, 6 o 10 puntos necesarios para llegar a esas elecciones. Yo creo que eso todavía a María Corina Machado le falta afinarse. Y para nosotros, por lo menos en mi caso, que me siento no contrario, no opositor, sino enemigo del régimen chavista, yo siento la necesidad de decir que frente a una señora como Delcy Rodríguez, que aparece bailando cuando se están matando en la esquina siguiente, y una señora como María Corina Machado, que todavía no me ha convencido de su capacidad de organizar a ese movimiento de toma del poder en Venezuela, yo me voy a quedar con María Corina Machado, pero considero que María Corina Machado tiene muchas cosas que corregir y lo ha demostrado en esta gira. Ojalá en la próxima gira, ojalá que cuando llegue a Argentina en su gira, ya se hayan corregido las cosas y que cuando vaya y hable contigo ya haya corregido las cosas que salieron mal aquí en Europa. Siempre un placer escucharte, Daniel. Lo dejamos para la próxima, pero quiero que hablemos del documental que estrenaste. Hablemos también en profundidad sobre Oscar Pérez, sobre quién fue, qué hizo en un momento muy complicado, con un final trágico, obviamente, pero me parece que merece la pena que nos tomemos un tiempito para hablar de eso. ¿Te parece? Cómo no, con mucho gusto, por supuesto que sí.